Oftalmología del Dr. Carlos Argento, capítulo 8. Córnea. Objetivos. Después de la lectura de este capítulo, el lector deberá conocer los signos y síntomas básicos de las patologías corneales más frecuentes, reconocer un absceso de córnea, tener en claro la necesidad de una toma de muestra precultivo y antibiograma, considerar al lente de contacto como un factor de riesgo para el absceso de córnea, comprender que la queratopatía por herpes simple o por zóster tienen lesiones por injuria directa del virus y otras por la respuesta inmunológica del huésped. Reconocer los síntomas del ojo seco, su alta incidencia, las diferentes causas, el rol de la inmunoneuromediación en la producción de lágrimas y su implicancia farmacodinámica. Conocer el concepto de la superficie ocular y la deficiencia de células madre stem cells de córnea. Conocer el concepto de las diferentes técnicas e indicaciones del injerto de córnea. Casos problema. Caso clínico número 1. Usted está en la guardia un martes a las 22 horas. Concurre un paciente de 24 años, miope, usuario de lentes de contactos blandos. Consulta por visión borrosa, dolor y secreción intensa desde hace 3 días. La agudeza visual es cuentadedos, no mejora con estenopeico. Con iluminación focal usted observa una mancha blanca en el centro de la córnea, inyección ciliar, turbidez de la cámara anterior. ¿Cuál es el diagnóstico más probable que se debe hacer? Imagen del caso clínico número 1. Caso clínico número 2. Concurre a la consulta clínica un paciente de 23 años con antecedentes de atopía, miopía y astigmatismo. Suele restregarse los ojos con frecuencia. Es usuario de lentes de contacto. El paciente manifiesta que últimamente le ha cambiado mucho el astigmatismo. Solo logra buena visión con lentes de contacto y el oftalmólogo no le da ninguna explicación. Lo único destacable en el examen oftalmológico es la agudeza visual de 20 en 50 con lentes y mejora a 20 en 25 con agujero estenopeico. ¿Podría usted, como clínico, luego de la revisión oftalmológica, dar algún diagnóstico probable? Caso clínico número 3. Paciente femenina de 42 años, sin antecedentes sistémicos, no utiliza medicación alguna. Se queja de ojo rojo, sensación de sequedad y prurito, pero pese a instilarse 4 veces por día lubricantes en ambos ojos, no mejora. Usted como clínico observa con iluminación focal escamas en el borde del párpado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Explique los síntomas del paciente. Imagen con iluminación focal del párpado y pestañas con iluminación focal. Interrogatorio. Como acontece en toda la medicina, el interrogatorio es el primer paso en la metodología de la evaluación de la córnea. Son importantes la edad de comienzo, la evolución, la uni o bilateralidad y los antecedentes familiares. Los síntomas de la patología corneal suelen ser importantes debido a su rica inervación. Sensación de cuerpo extraño, dolor, lagrimeo, disminución de la calidad visual, reducción de la agudeza visual, halos de color, fotofobia. Entre los signos a considerar es esencial evaluar la transparencia, el edema, los neovasos, la ulceración, los infiltrados y los leucomas. Son opacidades producto de la cicatrización de la córnea. Síntomas que con frecuencia se correlacionan con patología corneal. Síntomas: halos de color, patología corneal, edema epitelial, diplopía monocular, patología corneal, astigmatismo irregular, reducción de la visión matutina, patología corneal, edema estromal, encandilamiento, patología corneal, cicatriz corneal, refracción inestable, patología que produce ectasias, síntoma dolor, patología que produce defectos epiteliales, síntomas antecedentes familiares de reducción de visión, patología corneal,
Patología corneal, distrofias. Evaluación de la córnea con lámpara de hendidura. Tinción fluoresceínica. Tinción fluoresceínica. Al instilar fluoresceína al 1% podemos evaluar el film lagrimal y el epitelio corneal, con un oftalmoscopio o con una linterna con un filtro azul. El oftalmólogo lo hace a través de la lámpara de hendidura con luz azul de cobalto. La fluoresceína tiñe, sin solución de continuidad, el epitelio corneal sano y permanece estable más de 10 segundos ante una lágrima saludable. Cuando el epitelio está lastimado, la fluoresceína ingresa en el citoplasma de las células dañadas, en los espacios intercelulares o incluso en el estroma. También tiñe las degeneraciones celulares y especialmente las células dañadas. En la figura 8.1 observamos marcada con flecha la tinción propia de una epiteliopatía, en este caso debido a un ojo seco. Figura 8.1, la flecha indica o muestra el defecto en el epitelio corneal. En la figura 8.2 vemos un esquema de diferentes tipos de defectos epiteliales que tiñen de diversas formas, orientando sobre las causas de los mismos. La forma difusa se debe a queratitis medicamentosas y frecuentemente a infecciones bacterianas de reciente inicio. La inferior a infecciones por estafilococo, también en la blefaroconjuntivitis y en la triquiasis por el traumatismo que produce en la córnea. La interpalpebral suele deberse a queratitis zika, a queratopatía por exposición, parálisis séptimo par o a un inadecuado parpadeo en pacientes con Parkinson. En la figura 8.2 vemos los patrones de tinción fluoresceínica y su orientación diagnóstica. Interpalpebral. Inferior. Difuso. Difuso. Estesiometría. La sensibilidad corneal es una función de la rama oftálmica del trigémino, el epitelio y en menor medida el endotelio. Depende de la inervación para la integridad de su tropismo, el compromiso de la sensibilidad después de un trauma, infecciones, inflamación o cirugía puede comprometer severamente a la córnea. Nota clínica. Las anormalidades en la sensibilidad corneal pueden comprometer la visión en general. Las lesiones se inician en la zona interpalpebral, como queratitis, pudiendo progresar incluso con pérdida de estroma, situación en la que observamos una úlcera trófica. Como ejemplo, esto puede ocurrir en la queratopatía por exposición desencadenada por una parálisis facial. Los tests para la sensibilidad corneal van desde lo simple, como estimular con un cotonete preguntándole al paciente qué percibe, hasta la medición con aparatos sofisticados, como el estesiómetro de Cochet-Bonnet, que posee una punta de nylon de 6 centímetros y puede reducir su longitud hasta tanto el paciente lo perciba. La sensibilidad corneal es mayor en el centro, reduciéndose hacia la periferia. El limbo temporal es más sensible que el limbo inferior. Para algunos autores, la sensibilidad corneal es un test muy importante para evaluar el compromiso corneal. Los pacientes usuarios de lentes de contacto en general poseen menor sensibilidad. Tras un injerto de córnea, la sensibilidad también está comprometida, en mayor medida en el centro, aunque con el tiempo se recupera bastante. El médico general usa la linterna para evaluar la superficie anterior de la córnea. Ver capítulo Evaluación del reflejo corneal. El médico oftalmólogo utiliza un instrumento que es la lámpara de hendidura con el que se puede hacer una evaluación binocular realizando un corte óptico. Existen diferentes técnicas de evaluación con la lámpara de hendidura. Explicaremos las estrategias básicas para evaluar la córnea, ya que las generalidades fueron descritas en el capítulo de semiología, a saber. Lámpara de hendidura. Iluminación directa. El microscopio es enfocado en el sitio de incidencia de la luz, tal como se observa en el esquema de la figura 8.3. Se ilumina hacia donde se mira. Iluminación directa. Eje de iluminación, eje de visión.
En los gráficos a continuación se muestra un diagrama del ojo y por delante se esquematizan los dos brazos de la lámpara de hendidura. El de magnificación con forma de lupa y el de iluminación posee una flecha. Iluminación difusa. Con baja magnificación se da la máxima apertura del haz de la luz. En la figura 8.4 se observa un ejemplo de iluminación difusa, en la que se ilumina una gran área. Da una primera idea de la situación de los párpados, conjuntiva, córnea e iris. Figura 8.4, iluminación difusa. Focal, se le da mayor magnificación y se reduce la intensidad de luz al disminuir la hendidura. Se moviliza el ángulo de iluminación en función de la estructura a observar, obteniéndose de esta manera cortes ópticos, como el que se muestra en la figura 8.5. En ella observamos un injerto de córnea penetrante con puntos separados. El corte óptico permite evaluar el edema de la córnea donante, habitual en el posoperatorio inmediato. Figura 8.5, corte óptico. La reflexión especular es otra forma de iluminación focal directa, en la que se utilizan las superficies como espejos. El ángulo de incidencia de luz sobre la superficie refractante debe ser igual al ángulo de reflexión de dicha superficie. Este tipo de iluminación ha sido esquematizado en la figura 8.6. Figura 8.6, esquema de iluminación especular. Eje de iluminación, eje de visión. Es necesario angular la luz a 60 grados y lateralizar el microscopio de modo tal que el eje del rayo reflejado sea paralelo al del observador. Útil para evaluar el epitelio endotelio corneal como se ve en la figura 8.7. Figura 8.7. Iluminación especular. Iluminación indirecta. El foco se coloca en un área diferente al foco luminoso y de acuerdo a la propagación de la luz. El tipo más utilizado de iluminación indirecta es la retroiluminación, donde el eje del observador es paralelo al rayo de luz reflejado, proveniente de estructuras profundas, es decir, la luz se refleja en una estructura, iris o retina, y lo que deseamos ver se observa iluminado de atrás. Se ve oscuro porque no deja pasar la luz. Esto se encuentra en el esquema de la figura 8.8. En la figura 8.8 se muestra el esquema de retroiluminación. Eje de iluminación, eje de visión. A modo de ejemplo, se lo utiliza para ver estructuras refráctiles en la córnea, que se observan más adecuadamente haciendo foco en ella y dirigiendo la luz hacia la retina. En la figura 8.9 se observan las características líneas refráctiles de una distrofia estromal, llamada latice. Figura 8.9. Por retroiluminación se observan líneas propias de una distrofia corneal. Queratitis. Es la entidad en la que la córnea se encuentra inflamada. Aspectos esenciales, fisiopatología de la queratitis. La infección de la córnea involucra 4 mecanismos. Acceso del microbio a la superficie ocular, penetración del microbio a través del epitelio corneal, crecimiento del microorganismo con inflamación y destrucción del tejido, cicatrización generando leucoma, pérdida de la transparencia corneal. Acceso del microbio a la superficie ocular. El sistema inmune de la superficie ocular tiene elementos que nos defienden de las infecciones de manera inespecífica, por elementos de la anatomía, y específicos como las células y sustancias bioquímicas que éstas producen, inmunoglobulinas. El reflejo de parpadeo se dispara cuando algo toma contacto con la superficie, permitiendo una redistribución de las lágrimas y activando un efecto bomba que posibilita que las lágrimas se dirijan al saco lagrimal,
a través de los canalículos lagrimales. Las lágrimas poseen diversos componentes, más de 500, con efecto antimicrobiano. Los más importantes son las lipocalinas, la lactoferrina, la inmunoglobulina A, la lisozima, el sistema de complemento, etc. Todas estas sustancias reducen las adherencias de los microbios al epitelio de la córnea. Algunos, como la lisozima, degradan la pared bacteriana. La lactoferrina es un catión que inutiliza los factores de crecimiento bacteriano. La última línea de defensa está dada por las células. Los polimorfonucleares fagocitan y remueven los microbios de la córnea. La activación del complemento sirve para el reclutamiento del resto de la línea celular de defensa, linfocitos. Además, es importante destacar que la córnea es avascular, por lo que, excepto cerca del limbo, hay pocas células de Langerhans, macrófagos, etc., en la superficie corneal para su defensa. Penetración del microbio a través del epitelio corneal. No les resulta fácil a los microorganismos atravesar la barrera formada por el epitelio de la córnea. En general se necesita de una solución de continuidad dada por microtraumatismos, lentes de contacto o por traumas más importantes con cuerpos extraños. Existen algunas bacterias que por sus características intrínsecas pueden penetrar el epitelio indemne. Tal es el caso del Corynebacterium diphtheriae. Crecimiento del microorganismo con inflamación y destrucción del tejido. En respuesta a la penetración del microorganismo se precipita una inflamación aguda. Mientras la inflamación es la respuesta a la injuria, esta puede resultar en una cicatrización no deseada. La inflamación libera sustancias como citoquinas y leucotrienos que reclutan células blancas, generando un gradiente quimiotáctico hacia la inflamación. Moléculas como las integrinas y las selectinas interactúan para potenciar la quimiotaxis, el llamado de las células que nos defienden. Eventualmente, los linfocitos y los macrófagos activarán al complejo inmune. Cicatrización generando leucoma, pérdida de la transparencia corneal. La córnea ante un microorganismo dispara complejos mecanismos inflamatorios e inmunes para mantener su integridad. Lamentablemente, esto a veces genera la degradación de su calidad óptica refractiva. La ulceración, que habitualmente genera una infección con la consiguiente pérdida de estroma, genera fibrosis. A esto contribuyen sustancias del huésped como la colagenasa, las matrilicinas, etc. Pero también exotoxinas de algunas bacterias como las pseudomonas y el estafilococo producen lisis del estroma. Las metaloproteinasas regulan la reconstrucción de la córnea al remodelarla, ya que regula la síntesis del colágeno que conforma el estroma. La inadecuada disposición de las fibras de colágeno que constituyen al estroma es la responsable de la pérdida de transparencia. Tras una infección, las cualidades de la transparencia corneal suelen perderse. La revitalización es un requisito clave para la cura del estroma corneal. Muchos trabajos han demostrado que la activación de los queratocitos en el margen de la úlcera no cede hasta que el epitelio cierre la herida por encima. La neovascularización de la córnea es una consecuencia de la inflamación. Es una respuesta de la naturaleza con el fin de incrementar la inflamación y propiciar la llegada de células para combatir la infección. Ultraestructuralmente, la neovascularización es la aparición de neovasos entre las lamelas de la córnea. Los exactos mediadores de la angiogénesis corneal no se conocen aún, pero los factores de crecimiento vascular B, G, E, F de los sajones cumplen un importante papel en promoverla, como también los activadores plaquetarios. La neovascularización potencia la inflamación y los mecanismos para defenderse de ella, pero es un factor que aumenta las secuelas al potenciar la fibrosis. Síntomas. Dependen del contexto evolutivo en que se encuentre. Habitualmente hay ojo rojo. La inflamación de la conjuntiva circundante a la córnea produce vasodilatación marcada, lo que enrojece al globo ocular, resultando en un síntoma característico. Las queratitis producen un ojo rojo doloroso. Ver capítulo de bases anatómicas, vascularización conjuntiva. Secreción. Esta ocurre en cuadros agudos, especialmente en infecciones bacterianas. La secreción amarillenta suele ser por bacterias o clamidias. La secreción más acuosa se debe a cuadros virales o alérgicos.
En los cuadros alérgicos, el paciente suele tener antecedentes de atopía sistémica. El correlato oftálmico de estos cuadros suele encontrarse en la conjuntiva tarsal superior, donde suele haber papilas importantes que pueden con el tiempo cicatrizar y producir fibrosis. Dolor. El dolor se debe al compromiso trigeminal que acontece en los defectos epiteliales, las úlceras, las abrasiones. El dolor implica que el epitelio está dañado. La infección corneal por acantamoeba, antes de producir daño epitelial, genera neuritis, produciendo un dolor desmedido respecto al cuadro corneal observable con la lámpara de hendidura. Compromiso visual. La conjuntivitis no compromete la visión, aunque la secreción puede dar molestias ocasionales que cambian al parpadear. El compromiso de la visión se debe a que la córnea o la uvea se han afectado. Una úlcera o un infiltrado que se ubique en el eje visual reeduca la visión de manera severa. Nota clínica. En el caso de la uveitis, la disminución de visión se produce porque existe en la cámara anterior exudación, células y proteínas que no transmiten la luz como el humor acuoso. Ante un ojo con queratitis, tener en cuenta que el mismo estará rojo y en general doloroso, que de un apropiado interrogatorio y examen se puede obtener un diagnóstico correcto, que el médico general puede hacer el diagnóstico con una linterna, observando la pérdida del reflejo corneal y muchas veces la infiltración corneal. Además, es importante que el médico oftalmólogo realice un correcto examen con la lámpara de hendidura y tome también muestras para cultivo antibiograma o los estudios biomoleculares que se requieran como la PCR. Queratitis por microorganismos. Se deben a la proliferación de microorganismos, es decir, a bacterias, hongos, virus y parásitos, en el tejido corneal, asociándose a inflamación que puede comprometer severamente la estructura corneal. Es una situación clínica potencialmente devastadora, por lo que requiere un urgente y adecuado manejo. En los Estados Unidos, cada año se atienden 30.000 casos de queratitis por microbios. Se estima que entre 10 y 30 casos ocurren cada 100.000 usuarios de lentes de contacto por año. La utilización de lentes de contacto es un factor de riesgo para la infección, en especial si se utilizan lentes de contacto de uso extendido. Son 10 veces más proclives a infectar respecto de los lentes de contacto blandos de PMMA. Algunas bacterias de gran virulencia, como el gonococo, pueden invadir la córnea aunque su epitelio esté intacto, pero la mayoría atacan una anormalidad del tejido. Las queratitis pueden tomar cualquier zona de la córnea, pero son más graves las que comprometen la córnea central. Nota clínica. Recordar que microorganismos como los hongos o la acantamoeba pueden causar cuadros de evolución tórpida y enmascarar diferentes infecciones. Incluso la acantamoeba puede coexistir con el virus del herpes simple. Hongos. Aunque mucho menos frecuentes que las bacterias, su incidencia ha crecido a lo largo de los años, quizá relacionada con el abuso en la utilización de antibióticos y corticoides tópicos. Es frecuente su ocurrencia en usuarios de lentes de contacto y en traumatismos con objetos de índole vegetal o contaminados con tierra. Puede tratarse de hongos filamentosos, Fusarium aspergillus, Curbularia o levaduras cándida. Es importante tener en cuenta que los hongos, a diferencia de las bacterias, pueden penetrar fácil y rápidamente la membrana de Descemet, logrando acceso a la cámara anterior con la consiguiente posibilidad de producir una endoftalmitis o invadir la esclera, ocasionando una grave escleritis. Cuadro clínico. Los síntomas son variables dependiendo de la virulencia del organismo, el estado del huésped, el uso previo de antibióticos o de corticoides. Las infecciones severas tienen en general una historia de dolor intenso, fotofobia, disminución de visión, inyección conjuntival, reacción en cámara anterior e hipopión. Los infiltrados con supuración. Los infiltrados con supuración suelen ser bacterianos. Una úlcera o absceso corneal es considerada como grave cuando su tamaño es mayor a 6 milímetros. Involucra más de un tercio del espesor corneal, con lo que la perforación es inminente. Los microorganismos como el estafilococo, el streptococo pneumoniae, el streptococo beta hemolítico y la pseudomonas aeruginosa son severos y progresan rápidamente.
Las infecciones micóticas en general tienen bordes más difusos, pero pueden llegar al endotelio. Las infecciones por acantamoeba en general tienen un anillo en la periferia de la córnea. Este se produce por una queratoneuritis radial e infiltrados estromales. La población de riesgo son los usuarios de lentes de contacto debido a que este protozoario vive en ambientes líquidos. Nota clínica. Siempre que un usuario de lentes de contacto tenga un absceso corneal deberá descartarse una infección por acantamoeba, cultivo y antibiograma. Ante un paciente con infección, tras documentar su agudeza visual y si es posible después de iconografiar la lesión, se debe tomar una muestra de la lesión. Para ello se utilizará una espátula de platino de Kimura. A continuación se realizan los extendidos en portaobjetos para examen directo para coloraciones de gramo. Giemsa y calcofluor white para amebas y vía material para cultivo. Recordar que los cultivos son positivos entre el 50 y el 75%. Nota clínica. Cuando la situación lo requiera por su gravedad o ante la no obtención de resultados en el cultivo, la biopsia corneal es de gran utilidad. Tratamiento general. Debe instilarse atropina para reducir el dolor y las molestias en el paciente, debido a que pone al cuerpo ciliar en reposo. Si se trata de una úlcera infiltrada pequeña, menor a 1 milímetro de diámetro, sobre todo situada en la periferia corneal, con poca reacción en la cámara anterior, puede iniciarse un tratamiento empírico mediante una fluoroquinolona comercial de tercera, ciprofloxacina 0,3%, u ofloxacina 0,3% o de cuarta generación, datifloxacina 0,3% o moxifloxacina 0,5%. A cualquiera de estas quinolonas se las puede asociar para asegurar una mejor cobertura de gérmenes gram positivos, ácido fusídico al 1% o a una cefalosporina fortificada de primera generación, cefazolina 50 miligramos por mililitro o de segunda generación, cefalotina 50 miligramos por mililitro. La instilación se realiza alternando los colirios cada 30 minutos o cada hora, de acuerdo al cuadro corneal. Durante la noche puede alternarse cada 2 horas para permitir el descanso del paciente. Ante la presencia de un absceso más severo o que compromete el eje visual, indicamos un colirio fortificado para el espectro gram negativo, amicacina 25 a 50 miligramos por mililitro o ceftazidima 50 miligramos por mililitro, asociado a otro colirio fortificado para el espectro gram positivo, cefazolina 50 miligramos por mililitro o cefalotina 50 miligramos por mililitro. Debe evitarse el uso irracional de la vancomicina, pues se trata de una droga de reserva, debiendo evitarse la aparición de resistencia. Si nos encontramos ante una infección por acantamoeba, se recomienda el uso tópico de polihexametilbiguanida al 0,02%, que tiene cierto éxito. Debe administrarse con una frecuencia alta, cada hora o cada 4 horas, dependiendo de la severidad del cuadro. El tratamiento deberá sostenerse dependiendo de la severidad del cuadro 5. El tratamiento deberá sostenerse hasta un año después de iniciado, aunque con un régimen de dosificación más bajo. Existen reportes de éxito usando brolene, dibropropamidina al 0,15%, también con preparados de gramicidina, neomicina y polimixina. Si el absceso no responde a ninguno de los tratamientos médicos, habrá llegado el momento de los procedimientos quirúrgicos. Puede realizarse un recubrimiento conjuntival total, bipericulado o monopericulado, que llevará vascularización y defensas inmunológicas al proceso corneal. Estos recubrimientos curarán el proceso y dejarán la córnea en mejores condiciones para que la queratoplastia realizada eventualmente a posteriori tenga un mejor pronóstico de éxito que un trasplante realizado en un ojo inflamado. No se debe realizar cuando ya existe una perforación corneal, a menos que se coloque un parche de tejido corneal o escleral tectónicos, recubierto de colgajo conjuntival. En el caso de una perforación inminente o presente, puede ser necesaria la realización de una queratoplastia en caliente, con el fin de preservar la integridad del globo ocular y erradicar el tejido infectado. Son un paso intermedio hasta la queratoplastia óptica definitiva en un segundo tiempo.
Queratitis por herpes simple. El herpes simple es un virus de ADN ubicuo, capaz de producir infección asintomática o enfermedad activa. Posee una antigenicidad diferenciada en dos tipos, a saber, el 1 que involucra a la orofaringe y el 2 a los genitales. En general, el tipo 1 es el que con mayor frecuencia compromete el ojo. Nota clínica. El virus del herpes simple es una de las causas más importantes de opacificación corneal y pérdida de visión. Es la causa más común de ceguera unilateral. La infección puede ser asintomática o activa seguida por una etapa de latencia en la que el virus no replica. Manifestaciones clínicas. La presentación del herpes ocular primaria es variada y puede ser por conjuntivitis folicular, queratitis, blefaritis, vesículas perioculares. En la mayoría de las pacientes la conjuntivitis es autolimitada, pero en algunos evoluciona hacia queratitis. Nota clínica. La infección con el virus del herpes se exacerba con el uso de corticoides, haciéndose más virulenta y grave. De ahí la importancia de no usar dicha droga cuando el diagnóstico no es claro. De manera que, ante una conjuntivitis o queratitis de las que no se tenga un diagnóstico claro, ni el médico general ni el oftalmólogo deberán usar corticoides en primera instancia. Si la córnea se compromete, en general es solo su epitelio, debido a que no hay casi respuesta inmunológica. Las recurrencias pueden ser expresadas por blefaritis, conjuntivitis o por queratopatías. Queratopatías herpéticas. Queratopatías herpéticas. Pueden producir diferentes formas clínicas, a saber, queratopatía epitelial infecciosa, vesículas, dendritas las más frecuentes, úlceras geográficas marginales. Queratopatía neurotrófica, queratitis estromales, necrotizantes intersticiales, endotelitis o endotelitis, disiformes lineares difusas. Las epiteliales son aquellas que, debido al defecto epitelial que generan, tiñen con fluoresceína al 1%. Constituyen la mayor parte de las queratopatías por herpes. Se deben a la injuria directa del virus sobre la córnea. En general evolucionan bien. Responden a antivirales locales. En la figura 8.10 se puede observar una lesión típica denominada dendrita herpética, por su forma arborescente. Es una epiteliopatía patognomónica del HSV. Figura 8.10 muestra la dendrita por virus herpes simple. Queratopatía neurotróficas no se deben al virus en sí o a respuesta inmunológica del huésped, sino a un daño en la sensibilidad corneal. Por lo tanto, lo adecuado en estos pacientes es prescribir lágrimas artificiales, requiriéndose a veces la realización de tarsorrafias, cierre parcial de la apertura palpebral por medio de sutura. Las estromales se deben a la respuesta inmunológica del huésped. El epitelio está intacto, son menos frecuentes que las epiteliales, pero son muy graves, siendo la causa del injerto de córnea. Responden bien a los corticoides tópicos junto a antivirales. Las endotelitis son las formas uveíticas del herpes, se deben a la respuesta inmunológica del individuo. Los estudios multicéntricos demostraron que administrar antivirales sistémicos resultaría útil, debido a que en la génesis de estas lesiones se hallan estructuras virales. Nota clínica. Si a los pocos días de tratar una dendrita con antivirales tópicos hay queratitis punctata, considerar que la causa más probable sea la toxicidad propia de los antivirales tópicos sobre el epitelio corneal. Diagnóstico. El médico general podrá, mediante la iluminación con la linterna y la tinción con fluoresceína, diagnosticar la forma más común de infección herpética, que es la forma dendrítica. El médico oftalmólogo podrá recurrir al examen con lámpara de hendidura y el laboratorio suele hacer el diagnóstico definitivo. Los cultivos virales requieren toma de muestras tempranas y suelen requerir hasta una semana de incubación. Pueden incluso subtipificarse en tipo 1 o 2. Actualmente ambos subtipos virales pueden causar daño oftalmológico. Si el paciente ha sido medicado con antivirales, la carga es menor. Habitualmente, si la muestra se toma de una vesícula, está la carga viral, que en más de un 90% se los detecta. El examen citológico también es un gran aporte al teñir las células con las coloraciones de Giemsa o de Wright.
Las infectadas son células multinucleadas, ya que se trata de cuerpos de inclusión, hallazgo típico de las infecciones por herpes virus. Los tests inmunológicos, a saber, los de aglutinación de las partículas del látex o los de inmunoensayo, son de alta sensibilidad, pero su mayor ventaja es la rapidez del diagnóstico. La PCR tiene en la actualidad la más alta sensibilidad y especificidad. Es un método veloz, aunque costoso. El oftalmólogo solo debe raspar el epitelio involucrado en la lesión sospechada con una aguja fina, 27G, scraping y enviarlo al bioquímico. Es de gran utilidad la PCR ya que despeja dudas ante lesiones inciertas. Tratamiento. Queratopatía infecciosa epitelial. El objetivo es eliminar con celeridad las partículas vivas del virus y por lo tanto las células del epitelio infectadas por él. Debe utilizarse antivirales tópicos como la trifluorotimidina o el aciclovir. El régimen de instilación es alto, cada 3 a 4 horas, durante 10 a 14 días. Los cicloplégicos son útiles si hay espasmo de ciliar o fotofobia. Queratopatía neurotrófica se debe a una inervación inadecuada y a un trastorno del film lagrimal. Debe tratarse de reducir la superficie de exposición y mejorar la calidad de la lubricación. Si se observasen patrones heterogéneos de epitelio o bordes muy pronunciados, líneas de reepitelización, esto actúa como barrera de la reepitelización por migración de las stem cells del limbo. Queratopatías estromales. Los estudios multicéntricos hechos en los Estados Unidos han intentado normatizar el uso de corticoides en estos cuadros. Los corticoides tópicos concomitantes con los antivirales reducen el grado de inflamación y las secuelas, debido a la reducción de la inflamación estromal y a una evolución más corta. Al reducir la inflamación no solo se minimizan las secuelas, al menguar la cicatrización, las goniosinequias, cataratas, glaucomas, sino que además reduce la penetración de las partículas virales en el estroma al desinflamarlo. Aún así, el estudio multicéntrico no halló diferencias entre los grupos tratados o no con corticoides respecto de la agudeza visual tras 6 meses de tratamiento. Pero la evolución en los tratados con corticoides fue más corta y con menos secuelas. Deben coadministrarse antivirales tópicos. Endotelitis herpéticas. En pacientes con inflamación severa, endotelitis, uveitis, los corticoides orales están indicados. También son útiles en pacientes con defectos epiteliales persistentes debido a inflamación estromal. Siempre que se usen corticoides debe cubrirse con antivirales. Algunos investigadores han publicado que dar corticoides hace más susceptibles a estos pacientes a replicaciones virales futuras. La causa primaria de las uveitis herpéticas es la respuesta inmune, por lo que requieren indicación de corticoides. Deben usarse tópicos y, si el cuadro es muy severo, por vía oral. También se los debe cubrir con aciclovir oral. Esto evidencia que, además de lo inmunológico, las partículas vivas del virus poseen cierto rol. 12, 13, 14. Indicaciones para el aciclovir oral. Puede darse como tratamiento o para reducir la frecuencia de recurrencias. Incluye a pacientes que no responden al aciclovir tópico, inmunocomprometidos, niños, uveitis. Se ha publicado la eficacia del aciclovir oral en el manejo de las recidivas de la queratopatía herpética crónica. El aciclovir oral en niños es muy útil debido a lo difícil que resulta administrar tópicamente la medicación. Además, es complicado evaluar la evolución de los niños en el consultorio debido a su falta de colaboración. También ha demostrado ser útil para evitar complicaciones a los injertos de córnea. Queratitis por herpes zóster. El virus de la varicela, herpes zóster, es un virus de ADN. No se conoce totalmente su patogenia, pero el modelo más aceptado es el siguiente. Durante la infección aguda de varicela, el virus pasa de las lesiones mucocutáneas a los nervios sensitivos y es transportado centrípetamente hasta los ganglios sensitivos, por ejemplo, en la espina dorsal.
Puede permanecer en estado de latencia por siempre o activarse tras la reactivación. El virus se replica, logrando así migrar por flujo axónico hasta la piel o el ojo, dependiendo del dermatoma afectado. El herpes zóster acontece más frecuentemente en los dermatomas en los que la varicela actuó más. Clínica del herpes zóster. Es causada por la reactivación del virus varicela zóster que se hallaba en estado latente. En el periodo prodrómico de 4 días aproximadamente, suele haber fiebre, hipoestesias, pápulas y vesículas en el dermatoma que se afecta. La presencia de vesículas en la raíz de la nariz, signo de Hutchinson, se debe a la afectación de la rama nasociliar y es un indicador de compromiso ocular inminente. Obsérvese la figura 8.11. A semejanza del herpes simple, el zóster puede producir diferentes lesiones, a saber, epiteliales llamadas pseudodendritas por su parecido a las lesiones del herpes. Se producen por la coalescencia de vesículas, pero al no producir verdaderas úlceras tiñen menos que el simple. Infiltrados estromales. Estas opacidades aparecen a nivel de la membrana de Bowman. 10 días después de iniciada la queratitis se desconoce si esta lesión es por la actividad viral o como respuesta del huésped al virus. Endotelitis. Los pliegues en Descemet anteceden a los precipitados endoteliales. Este cuadro se debe a reacciones de hipersensibilidad. Laboratorio. En general, la clínica no deja lugar a dudas, pero existe una gran variedad de test a saber, por inmunofluorescencia, por inmunoenzimas PCR. Tratamiento. Tópico. Debe tenerse en cuenta frente a qué tipo de lesión corneal estamos. Las pseudodendritas, así como las queratitis punctatas, tienen buena respuesta a los antivirales tópicos, debido a que el cuadro es por injuria directa del virus. Los corticoides tópicos serían útiles frente a las queratitis estromales, las endotelitis, las epiescleritis, debido a que las lesiones se deben a reacciones de hipersensibilidad. Sistémico. Debe darse siempre un antiviral por vía sistémica. Hay varios esquemas, por ejemplo, valaciclovir 1000 miligramos, 3 veces por día durante una semana. Quirúrgico. Cuando el compromiso corneal es grave, podrá considerarse el efectuar una queratoplastia teniendo en cuenta que es de alto riesgo. Queratitis intersticiales. Son opacidades corneales, generalmente con mayor compromiso del estroma que han tenido durante su fase aguda neovasos, los que se transparentan con el tiempo, llamándoselos vasos fantasmas. Se deben a reacciones inmunológicas tardías, a infecciones como la tuberculosis y la sífilis. La incidencia de esta entidad se ha reducido en los últimos años. Degeneraciones. Las degeneraciones corneales son entidades no hereditarias, uni o bilaterales, por lo general asimétricas. La función habitual es periférica y tienen relación con la vascularización del limbo. No hay un patrón de herencia tan marcado como en las distrofias. A continuación, describimos las degeneraciones corneales más frecuentes. Degeneraciones no ectásicas. Arco senil. Es un arco gris en la periferia corneal, debido al depósito de lípidos. Su aparición comienza siempre en el arco inferior. Los depósitos lipídicos se depositan en la membrana de Descemet y también en la capa de Bowman. El arco senil no tiene trascendencia, excepto cuando aparece antes de los 40 años de edad, debiéndose descartar una hiperlipoproteinemia por el alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Pinguécula. Es una degeneración conjuntival de color gris-amarillo ubicada en la zona interpalpebral, con mayor frecuencia a nivel nasal. Suele ubicarse a las 3 y 9 horas. Ocurre con más frecuencia en las zonas de clima cálido y en personas expuestas a la luz solar. Otras causas incluyen el trauma, la sequedad ocular, el viento. Típicamente son masas que no llegan al limbo. Cuando la pinguécula atraviesa el limbo, deberá aplicarse el término pterygium a esa lesión. En general, es una lesión clínicamente irrelevante. Histopatológicamente es una degeneración elastósica, es decir, la sustancia propia muestra una degeneración basófila, pero que no es quebrada por la elastasa.
Si produce síntomas, se recomienda el uso de lubricantes y antiinflamatorios no esteroides. Pterygium. Se debe a la acción de la luz ultravioleta sobre el ojo. Es una masa fibrovascular que se extiende desde la conjuntiva como un ala hacia la córnea. Es un pliegue en forma triangular cuyo vértice se dirige hacia la córnea y su base hacia la conjuntiva vulvar, tal como vemos en la figura 8.12. Pterygium. Es habitual que produzca molestias inespecíficas, pero dependiendo del tamaño que alcance puede comprometer la visión e incluso la motilidad ocular. Nota clínica. El pterygium puede permanecer estable y no crecer durante años. En general, cuando tiene marcada hiperemia, se observa un crecimiento más acelerado y de mayor magnitud. Actualmente se conoce que el gen P53, un marcador de neoplasia que controla la diferenciación del ciclo celular y la apoptosis, se ha encontrado en el epitelio del pterygium. Este hallazgo abona la teoría de que el pterygium puede deberse a un inadecuado control de la proliferación celular más que a un trastorno degenerativo. Histopatológicamente es una degeneración elastótica, pudiendo ser el epitelio disqueratóxico. Tratamiento. Su tratamiento sintomático requiere lubricantes y vasoconstrictores locales. Dependiendo de la situación clínica, se indicará cirugía, más allá de la técnica quirúrgica utilizada e incluso utilizándose drogas como adyuvantes. Mitomicina. Son frecuentes las recidivas. En la actualidad solemos utilizar membranas amnióticas para desinflamar el área de escisión del pterygium. Queratopatía en banda. Es un depósito de calcio a nivel de la membrana de Bowman. Puede generar sensación de cuerpo extraño. Es frecuente que el paciente describa una mancha blanca en el ojo. Suelen existir signos de enfermedad crónica. Las causas más frecuentes son las uveitis crónicas, el edema corneal, la tisis bulbo. El tratamiento es la remoción del calcio por debridamiento e instilación de disodio de ETA al 3%. Degeneración marginal de Terrien. Es una patología infrecuente de causa desconocida, 3 veces más frecuente en hombres. Comienza nasal superior, como opacidades en el estroma superficial, dejando el limbo libre. El estroma va adelgazándose. El borde anterior de la lesión es más sobrelevado que el posterior. Es característico una línea de depósito lipídico. Histopatológicamente hay una degeneración del colágeno y gran cantidad de células inflamatorias. No hay un tratamiento específico para esta patología. Puede haber perforaciones como recursos quirúrgicos. Puede hacerse una queratoplastia excéntrica, laminar o penetrante, dependiendo del caso. Degeneraciones ectásicas. Degeneraciones ectásicas. Las ectasias son degeneraciones relativamente frecuentes que pueden comprometer la estructura de la córnea. En las ectasias se producen adelgazamiento y protrusión de la córnea. Entre ellas encontramos el queratocono, la degeneración pelúcida, el queratoglobo y el queratocono posterior. A modo de síntesis, se encuentran esquematizadas en la figura 8.13. Figura 8.13. Esquema de las ectasias. Pelúcida, queratocono posterior, queratocono, queratoglobo. Queratocono. El queratocono es una degeneración ectásica de la córnea, no inflamatoria, en la que la córnea adopta una forma de cono debido a su protrusión y afinamiento progresivo. El queratocono usualmente es a largo plazo bilateral, iniciándose por lo general durante la pubertad. Se desconoce con certeza su causa. Algunos autores postulan que los queratocitos en el queratocono son muy sensibles a la interleucina 1. Esta induce apoptosis, muerte celular controlada.
Clínicamente el paciente consulta por disminución en la calidad visual, aunque también por un aumento en la miopía y en el astigmatismo miópico. En la lámpara de hendidura vemos la protrusión y el adelgazamiento habitual, aumento del tamaño de los nervios de la córnea, estrías a nivel de la descemet y en función de la severidad del queratocono pueden observarse cicatrices blancas. Entre los muchos signos clínicos descritos para el queratocono, el signo de Munson es uno de los más frecuentes. Se detecta al hacer mirar hacia abajo y observar la protrusión de la córnea sobre el párpado, como se observa en la figura 8.14. Queratocono, signo de Munson. En casos muy avanzados puede ocurrir el hidrops corneal, situación en la que la membrana de descemet se rompe e ingresa humor acuoso a la córnea, generando un cuadro doloroso. El queratocono puede acontecer en numerosas entidades sistémicas, a saber, atopías, síndrome de Down, de Ehlers-Danlos, de Marfan, de Apert, de Crouzon, etc. También se lo ha asociado a la retinitis pigmentaria, a la enfermedad de Leber, a la aniridia, a la distrofia de Fuchs, a la distrofia polimorfa posterior, a la distrofia granular, etc. Exámenes complementarios. Con el queratómetro se medirán poderes dióptricos elevados y dependiendo la severidad del caso se observará la inadecuada alineación de las figuras que se proyectan sobre la superficie de la córnea. Este fenómeno se denomina anfibolismo. La topografía corneal es sumamente útil. Es un examen complementario digital en el que se proyectan imágenes, frecuentemente anillos, sobre la cara anterior de la córnea en función de la imagen reflejada. Se estudian sus curvaturas y simetrías. Si hallamos valores centrales mayores a 47,2 dioptrías, diferencias superiores a 1,2 dioptrías entre la mitad superior e inferior de la córnea, ejes radiales del moño astigmático mayores a 21 grados son los clásicos signos de Rabinowitz, que se observan en la figura 8.15, que es una topografía típica de un paciente con queratocono. Figura 8.15, topografía de un queratocono. Los colores cálidos rojos son los que representan zonas de mayor curvatura, zona del cono. Existen numerosos índices muy útiles para detectar queratoconos, dependiendo del equipo y los programas de detección de queratocono que se posean, como los índices de Rabinowitz-McDonnell, el de Maeda, el de Smolek y Kleis. Topografía de elevación, Orbscan de Bausch y Lomb, es otra herramienta útil, aunque con limitaciones derivadas de los complejos modelos matemáticos que usa. Es indispensable sobre todo para medir la curvatura de la cara posterior. La medición del espesor corneal por medio de la paquimetría ultrasónica es muy importante, ya que la protrusión del tejido corneal acontece a expensas de su espesor. La medición paquimétrica en la base del cono obtendrá valores bajos, espesores de 450 micras es anormal, confirmándose la ectasia. Nota clínica. Además de la imagen biomicroscópica, un paciente miope con astigmatismo miópico que con corrección aérea no logra 10 en 10 de visión debe ser estudiado con detenimiento a fin de considerar un queratocono. Es importante considerar la topografía para evaluar cuán curva es la córnea, correlacionándose con la reducción de su espesor en las áreas de mayor curvatura o poder dióptrico. Histopatología. En la histopatología se puede observar adelgazamiento central. Dependiendo del tiempo de evolución del queratocono, también podrán hallarse roturas del epitelio con introducción del mismo hacia la capa de Bowman. Tratamiento. En estadios muy tempranos la corrección es aérea, sino el lente de contacto, pero este no previene la evolución de la ectasia. Cuando el paciente posee la córnea central transparente y no tolere el lente de contacto, podrá considerarse la colocación de anillos intracorneales. Estos son segmentos transparentes de polimetilmetacrilato que al introducirse en el estroma a través de una incisión ubicada en el meridiano corneal más curvo, aplanan el área entre los extremos de los segmentos.
En función de las características clínicas, se considerará hacer una queratoplastia laminar o un penetrante. La membrana de Descemet puede romperse en el queratocono, cuadro que se llama hidrops corneal. Cuando ocurre, el paciente sufre de dolor. Debe ocluirse el ojo, dar cicloplégicos, lubricantes y para reducir el edema, soluciones hipertónicas. Este cuadro acelera los tiempos de indicación de una queratoplastia. Degeneración marginal pelúcida. Es un adelgazamiento de 1 a 2 milímetros de ancho, generalmente inferior y bilateral, a diferencia del queratocono. En esta entidad la protrusión aparece por encima del área de la ectasia, teniendo la protrusión un espesor corneal normal. En la topografía corneal se ve el patrón de mariposa, esto es un aplanamiento superior, que induce un astigmatismo contra la regla e inferiormente un astigmatismo a favor de la regla. Mientras se logre la adaptación de lentes de contacto, suele mejorar la visión de los pacientes. Cuando la intolerancia al lente de contacto sea total, podrá intentarse cirugía. La solución quirúrgica no es fácil y tiene un riesgo alto de complicaciones. Se harán dos tipos de injerto, uno laminar para dar espesor y luego en el centro, en un segundo tiempo, uno penetrante. Queratoglobo. Se trata de una ectasia infrecuente, compromete la totalidad de la córnea, es bilateral, es raro encontrar cicatrices en el estroma, tiene tendencia a la perforación. La córnea periférica se encuentra muy adelgazada. Tratamiento: lente de contacto. Si no los tolera, se intentará con extensos injertos laminares, debido al extremo adelgazamiento de su periferia corneal. Queratocono posterior. Es un aumento de la curvatura posterior de la córnea, muy infrecuente, que genera astigmatismo. Suele haber una córnea gutata en el área del cono por el compromiso endotelial. No desarrolla queratocono. Como compromete la córnea durante la gestación, el paciente es ambliope. Si se necesita efectuar un injerto de córnea, no tiene como fin la mejora visual, sino tan solo mejorar espesores de la córnea. Distrofias. La distrofia de la córnea son opacidades generalmente hereditarias, bilaterales de lenta progresión y no asociadas a fenómenos inflamatorios. Existen numerosas clasificaciones de las distrofias corneales. Para nosotros, lo más conveniente es ordenarlas en función de la ubicación de las lesiones. Así se las puede clasificar en anteriores, aquellas que involucran el epitelio, su membrana basal y la membrana de Bowman. Estromales comprometen a cualquier parte del estroma y posteriores se ubican a nivel de la membrana de Descemet o del endotelio. Como características generales, las distrofias anteriores pueden ser asintomáticas, dar molestias inespecíficas o incluso llegar a producir erosiones corneales recurrentes. Las distrofias estromales comprometen más la visión y dan edema de córnea. Las distrofias endoteliales dan un severo edema debido a un grave compromiso de la función endotelial. A modo de ejemplo, en la tabla 8.1 enumeramos las características esenciales de tres distrofias. Bien, esta tabla 8.1 muestra las características esenciales de tres distrofias. Ubicación: anteriores. Distrofia Cogan. Biomicroscopía: líneas que parecen untos. Huellas dactilares. Disminución de agudeza visual: no. Edad de comienzo: mediana. Herencia: genética desconocida. Indicación de injerto: no. Estromales. Distrofia latice. Biomicroscopía: líneas refractiles. Disminución de agudeza visual: sí. Edad de comienzo: temprana. Herencia: autosómica dominante. Indicación de injerto: sí, pudiendo recidivar la distrofia en la córnea donante. Telio. Biomicroscopía. Endoteliales. Distrofia gutata. Biomicroscopía: gotas en el endotelio. Disminución de agudeza visual: sí. Edad de comienzo: tardía. Herencia: autosómica dominante. Indicación de injerto: sí. La figura 8.16 muestra la secreción en el borde libre palpebral, blefaritis. El ojo seco es definido como los trastornos que comprometen la cantidad y/o la calidad de las lágrimas. Sus síntomas van desde una ligera incomodidad a sensaciones de sequedad extrema, picazón, ardor y ojo rojo.
Quizás los síntomas de ojo seco sean la causa más común de consulta al oftalmólogo. La superficie ocular es una unidad funcional que comprende no solo a la córnea, sino también al film lagrimal, la conjuntiva vulvar y palpebral y el borde libre de los párpados. Ver capítulo general. El ojo seco puede estar asociado a algún trastorno de la superficie ocular, siendo uno de los motivos de consulta más frecuentes al oftalmólogo. A menudo, la clave para comprender las causas del trastorno de la lágrima se encuentra en el ojo externo, que debe ser siempre cuidadosamente evaluado. Por ejemplo, en aquellos pacientes con meibomitis o blefaritis, estas entidades generan trastornos en las concentraciones lipídicas de las lágrimas, lo que produce ojos secos evaporativos. Esto significa que las lágrimas se evaporan debido al defecto en su componente lipídico. Los defectos evaporativos son más frecuentes que los debidos a poca cantidad de lágrima. Las lágrimas constituyen una parte esencial de la superficie ocular. Cumplen un rol importante en el mantenimiento de la salud ocular. Regulan la hidratación de la córnea debido a que su evaporación genera un gradiente osmótico que da por resultado el movimiento de moléculas desde el humor acuoso a la córnea y luego a las lágrimas. Las lágrimas son la fuente primaria de oxígeno de epitelio corneal, a lo que se suma la dada desde la periferia por el limbo. Tradicionalmente se describía al film lagrimal constituido por 3 capas. Ver capítulo de anatomía y fisiología. La masa interna de mucina producida por las células caliciformes, la capa acuosa, es la de mayor volumen, 7 microlitros, y es secretada por las glándulas lagrimales principales y accesorias. La capa más externa es la lipídica, producida por las glándulas de meibomio de los párpados. Su función es la de evitar la evaporación de las lágrimas. En la actualidad, el modelo más adecuado para describir al film lagrimal es el de un gel hidratado, en el que se encuentran disueltas proteínas y mucinas que aumentan su concentración a medida que nos acercamos al epitelio de la córnea. La integridad de este gel mucoso es esencial para el mantenimiento de la calidad visual. En realidad, las lágrimas son una estructura muy compleja, similar al suero sanguíneo. A modo de ejemplo, en las lágrimas también hay inmunoglobulinas IgA, proteínas antimicrobianas lisozima y lactoferrina, y factores de crecimiento. El ojo seco es una entidad muy frecuente, no es sinónimo de enfermedad de Sjögren. Esta última es excepcional, aunque también puede dar ojo seco y ser muy severo. Clínica del ojo seco. Los síntomas son muy variables, desde incomodidad, ojo rojo, fotofobia, sensación de cuerpo extraño, picazón, lagrimeo, visión borrosa, hasta dolor intenso. Existen diversos tests para diagnosticar y cuantificar el ojo seco, a saber: tiempo de ruptura del film lagrimal, del inglés Break-up Time, BUT, consiste en instilar fluoresceína al 1% y luego de solicitarle al paciente que parpadee, se cronometra el tiempo en el que aparecen las manchas oscuras que se correlacionan con una lágrima inestable. Se toma como normal un tiempo mayor a los 10 segundos. Debe efectuarse con la lámpara de hendidura. Test de rosa de Bengala. La solución de rosa de Bengala es una anilina hidrosoluble utilizada por Sjögren en 1933. Tiñe células epiteliales dañadas de la conjuntiva y córnea, incluso si poseen queratina. También tiñe células del epitelio corneal desvitalizadas, especialmente cuando la mucina que las cubre se encuentra alterada. Se realiza en la lámpara de hendidura. Test de verde de lisamina. Es una solución que tiñe de igual forma que el rosa de Bengala, pero produce menos toxicidad. Test de Stirmer. Test de Stirmer consiste en colocar una tira de papel de filtro de 35 por 5 milímetros, plegando los últimos 5 milímetros de la tira. El doblez del papel se coloca dentro del fondo de saco. Se esperan 5 minutos. Stirmer consideró normal que se humedezcan 15 milímetros de la tira de papel. Se conoce como Stirmer 2 aquel test en el que previamente se anestesia el ojo y luego se estimulan las fosas nasales. Aunque el test de Stirmer es muy variable e inespecífico, sigue siendo una prueba útil para medir la producción del componente acuoso de la lágrima. Evalúa el reflejo trigeminal naso-lagrimal.
Citología de impresión. Se utiliza para describir la técnica por la que las capas más superficiales del epitelio córneo conjuntival son recogidas por la aplicación de papeles de filtro de alta adhesividad por su microporosidad milipor, y luego de teñirlas con paz hematoxilina se observan las células obtenidas. No solo permite evaluar las formas de las células de la superficie del ojo, sus alteraciones e interacciones con otros tipos celulares como las células inflamatorias. La queratinización puede incluso observarse en la biomicroscopía. Más aún, la metaplasia escamosa, que es un fenómeno anterior, puede ser cuantificada por medio de la citología de impresión. Permite diferenciar un cuadro de ojo seco en el que puede llegarse a encontrar células del epitelio corneal con queratina. Esto se llama metaplasma escamoso, de un cuadro cualitativamente distinto, el de la insuficiencia de células madre. Las células madre de la córnea se hallan en el limbo. Su función es ser la fuente de renovación de las células epiteliales de la córnea. En condiciones normales, esto produce un freno a las células que provienen de la conjuntiva. Cuando hay insuficiencia de células madre, se observan células que normalmente están en la conjuntiva, como las células caliciformes estar en la córnea. El encontrar células caliciformes en la córnea es un signo indirecto de insuficiencia de células madre. Biopsia conjuntival. Puede realizarse bajo anestesia tópica. 1 milímetro de diámetro de muestra es suficiente. Permite evaluar no solo la estructura del epitelio, sino además la mucina de su superficie. Permite, por medio de inmunofluorescencia, buscar inmunocomplejos sobre la membrana basal del epitelio conjuntival. Signo patognomónico del pemfigoide cicatrizal ocular. Esta es una entidad relativamente infrecuente pero potencialmente devastadora y muy subdiagnosticada. Nota clínica. Considerar en aquel paciente con irritación crónica, sequedad ocular y aún sin signos leves de fibrosis subconjuntival, que puede tener un pemfigoide cicatrizal ocular. Síndrome de Sjögren. La enfermedad de Sjögren es una condición clínica caracterizada por deficiencia de lágrimas y boca seca. Puede existir como una condición primaria o asociada a otra colagenopatía. En cualquier caso, hay una progresiva infiltración de linfocitos a las glándulas lagrimales y salivales. Los pacientes con Sjögren poseen un ojo seco que puede ser severo. Usualmente hay una gran tinción con rosa de bengala, un muy bajo BUT y un skimmer muy disminuido, llegando a veces el estroma corneal a ulcerarse y perforarse. Inmunomediación y ojo seco. Existe además una participación importante de factores inflamatorios en el desarrollo de la sequedad ocular. En los ojos secos se hallan linfocitos que incluso pueden identificarse por inmunomarcación. La liberación de estímulos para la producción de lágrimas ocurre por vía trigeminal. Estos se ven inhibidos por citoquinas que son liberadas por los linfocitos T. Estas células se activan frente a cualquier proceso de irritación de la superficie ocular. Las citoquinas quiebran el arco reflejo generando una menor producción de lágrimas y produciéndose un ciclo de mayor inflamación. Esta es la base fisiopatológica que permite explicar por qué la ciclosporina 0,05% es una herramienta valiosa en el ojo seco y en otros procesos de córnea inmunomediados. Tratamiento del ojo seco. El médico oftalmólogo estudiará cuál es el factor de mayor peso en la etiopatogenia del ojo seco. Trastorno de la capa lipídica, en la que hay blefaritis y meibomitis, higiene palpebral. Eventualmente se administran tetraciclinas por vía oral. Anormalidades de la capa de mucina. Se indicará acetilcisteína al 10 o al 20%, dependiendo de la gravedad del cuadro. Algunas colagenopatías presentan este tipo de cuadro. La mucina se acumula por detritus celulares como filamentos o placas en la superficie de la córnea. La N-acetilcisteína al 5 o al 20% es efectiva para diluir el exceso de mucina, debido a que esta sustancia rompe los puentes de disulfuro que conforman la estructura molecular de la mucina. Anormalidad de la capa acuosa. Los lubricantes son muy útiles y eventualmente ocluir los puntos lagrimales. En todos los casos de ojo seco, los lubricantes, también llamadas lágrimas artificiales, darán alivio. Existen diferentes formas y concentraciones. Todas tienden a estabilizar biomolecularmente la lágrima, con lo que se aumenta la adhesividad
y la estabilidad de la lágrima sobre la córnea, mejorando el confort del paciente. La ciclosporina tópica 0,05% indicada junto a lubricantes puede ser muy efectiva en ojos secos, en los que los lubricantes por sí solos no los controlan. Injerto de córnea. El reemplazo de la córnea se denomina injerto de córnea o queratoplastia. Puede ser del total del espesor, llamándose queratoplastia penetrante o de parte del mismo. Es el caso de la queratoplastia laminar. A su vez, el tejido corneal puede ser del mismo paciente, autoqueratoplastia, o de otra persona donante, homoqueratoplastia. Las córneas en Argentina se obtienen por medio de una institución oficial, el Instituto Nacional Coordinador de Ablación e Implante, INCUCAI, cuyas funciones son controlar y posibilitar la procuración y ablaciones de órganos de cadáveres humanos a seres humanos vivos. En abril de 2006, una ley nacional creó la figura del donante presunto. Como consecuencia de ella, para no convertirse en donante, debe expresarse formalmente el deseo de la no donación. En la actualidad, las donaciones no son todas las que se necesitan y los tiempos de obtención del tejido son extensos. Por tal razón, la ley contempla que con la fiscalización del INCUCAI se importe tejido corneal desde bancos de córneas del exterior. Las córneas, una vez ablacionadas, se colocan en medios líquidos enriquecidos con electrolitos y antibióticos, como el medio de MK por McCarey y Kaufman para preservar a 4 grados centígrados, una muy buena viabilidad incluso pasando los 7 días. Es importante crear en la comunidad médica la conciencia respecto de la necesidad de donaciones para eliminar las listas de espera. Queratoplastia penetrante. La queratoplastia penetrante es un procedimiento en el que se reemplaza la totalidad del espesor de la córnea comprometida por una córnea donante. Las indicaciones son transparentar la córnea, intentar la hemetropización, proveer soporte tectónico, aliviar el dolor, contrarrestar una queratopatía infecciosa. Antes de efectuar un injerto se estudia adecuadamente el receptor, dependiendo de qué tipo de patología coexistiese. Se trata antes o durante la realización de un injerto de córnea. A modo de ejemplo, si el paciente tuviese glaucoma, se lo trata previamente. Si padeciera cataratas, en función del compromiso corneal, se evaluará si corresponde operar primero la catarata o en un mismo procedimiento operar la catarata, colocar un lente intraocular y efectuar un injerto de córnea. A esta cirugía se la llama triple procedimiento. El corte de la córnea donante y de la receptora se realiza con un cortante redondo, llamado trépano. Existen varios tipos. Los más populares poseen vacío y al girar su cuchilla va profundizándose el corte. Existen diferentes diámetros de trépanos, excepto en situaciones excepcionales. El diámetro del botón o tejido donante es mayor, en general en 0,25 milímetros respecto del botón receptor. La relación donante-receptor es calculada por el cirujano previamente efectuándose medidas ecométricas para calcular el corte de la córnea donante e intentar reducir de este modo la ametropía no deseable de un posoperatorio. Por ejemplo, en un paciente con un queratocono avanzado, en el que no puede efectuarse un injerto laminar, se intentará junto al reemplazo de la totalidad del tejido corneal, reducir la miopía. Para esto, si el ojo es ecométricamente largo, podrá efectuarse un injerto con igual tamaño entre el donante y el receptor. A modo de ejemplo se muestran diferentes pasos de la cirugía de un injerto de córnea. En la figura 8.17 observamos el preoperatorio en el instante previo al inicio de la cirugía. En la figura 8.18 el momento en el que se efectúa la trepanación, que es el corte de la córnea receptora que ha de reemplazarse. La misma finaliza en la figura 8.19. En la figura 8.20 se completa el corte de la córnea con tijeras de córnea, que son curvas. En la figura 8.21 se muestra el inicio de la sutura, que está prácticamente concluida en la figura 8.22. En la figura 8.23, una vez terminada la sutura, se coloca aire en la cámara anterior para evaluar la hermeticidad.
Para mantener la esfericidad corneal, la sutura se efectúa con nylon 10-0 de manera muy simétrica. Existen diversas técnicas, puntos separados, como se mostró en la cirugía recién detallada, o la combinación de puntos continuos y separados, como se observa en la figura 824. Una vez concluida la sutura, se verifica el astigmatismo intraoperatoriamente a fin de evitar astigmatismos indeseables y se controla la hermeticidad de la herida. Figura 817. Preoperatorio de un queratocono. Figura 818. Trepanación. Figura 819. Corte parcial efectuado con el trépano. Figura 820. Se completa el corte con tijeras de córnea. Figura 821. Se efectúan los primeros puntos entre la córnea donante y la receptora. Figura 822. Se completa la sutura, en este caso puntos separados. Figura 823. Injerto finalizado con aire para evaluar hermeticidad. Figura 824. Injerto con sutura combinada. Al terminar la cirugía se inyectan en el espacio subtenoniano antibióticos y esteroides con propósito no solo antiinflamatorio, sino además para evitar el rechazo. El posoperatorio de un injerto de córnea dura en promedio un año, durante el cual, en función de la topografía corneal, examen complementario para evaluar astigmatismo y de la refracción del paciente, se van retirando puntos de sutura, idealmente a partir del sexto mes de efectuada la cirugía. Queratoplastia laminar. El reemplazo parcial de una córnea puede ser de sus láminas anteriores o solo de las posteriores. La queratoplastia laminar anterior es un injerto parcial de córnea, en el que no se reemplaza la totalidad de la córnea receptora dañada, manteniéndose su endotelio. Para que un injerto laminar anterior pueda efectuarse, se requiere un epitelio receptor razonablemente sano, una función endotelial adecuada y una opacidad que involucre hasta la membrana de Descemet. Las ventajas de la queratoplasia laminar son inexistencia del rechazo endotelial, mayor tolerancia de la calidad del tejido donante, carece de los riesgos de una cirugía endoocular y posibilita una rehabilitación más rápida. Existen diferencias técnicas, algunas manuales y otras utilizando un microquerátomo o un láser para cortar el espesor corneal que se requiera. También se cuenta con técnicas para injertos laminares anteriores, cuando lo que se reemplaza es el espesor anterior dañado de la córnea. En la actualidad es posible además el reemplazo de tan solo la lámina posterior de la córnea, el endotelio. Para ello se realiza una técnica que en lo esencial consiste en el desgarro del endotelio receptor, reemplazándolo luego por el endotelio donante, obtenido por un preciso corte con láser o microquerátomo. Esta técnica posibilita un posoperatorio más rápido, sin el astigmatismo propio de las queratoplastias penetrantes. Bueno, en esta figura 825 se muestra la secuencia de injerto laminar en queratocono. Arriba, de izquierda a derecha, imagen de queratocono, marcación con trépano, inyección intraestromal de aire. Bueno, la figura 825 muestra la secuencia de injerto laminar en queratocono. Arriba, de izquierda a derecha, imagen de queratocono, marcación con trépano,
Inyección intraestromal de aire. En el medio, izquierda y centro, disección laminar derecha. Solo queda membrana de Descemet en el lecho. En el medio, entonces, de izquierda y centro, disección laminar derecha. Solo queda membrana de Descemet en el lecho. Abajo. Colocación de córnea dadora sin Descemet. Centro, colocación de puntos separados. Derecha, colocación de sutura continua. Caso clínico número 1. El diagnóstico más probable es absceso de córnea. Por ser usuario de lente de contacto. Se trata de una urgencia, el médico general debe derivar inmediatamente al paciente para realizar el diagnóstico etiológico y el tratamiento adecuado. El oftalmólogo deberá realizar la toma de muestra para directo y cultivo, incluyendo calcofluor y medio desaborado. Indicación de ceftazidima y ceftalotina fortificados en una concentración alta, 50 miligramos por mililitro, alternados cada 30 minutos. Pese a que los cultivos son positivos entre un 50 y un 75%, resultan de un enorme valor para el paciente. En especial si con la terapéutica instaurada empíricamente no obtenemos la respuesta esperada. La combinación de cefalotina, una cefalosporina de primera generación buena contra los gram positivos y de ceftazidima de tercera con buena cobertura sobre gram negativos, proporciona una adecuada protección, dejando la vancomicina como una droga de reserva. Caso clínico número 2. Usted como médico general podrá sospechar que el paciente tiene queratocono. Lo orientará el hecho de que el paciente no mejore su visión con lentes comunes, solo con lentes de contacto rígidos, y usted logre buena visión con el agujero estenopeico por el astigmatismo irregular. Todo paciente adulto joven cuya miopía o astigmatismo miópico no sea estable es un queratocono hasta que se demuestre lo contrario. El oftalmólogo, con la imagen biomicroscópica, la topografía corneal y la medida del espesor corneal, paquimetría, tendrá la llave para el diagnóstico de certeza. Caso clínico número 3. La paciente padece de blefaritis. Las blefaritis son una de las causas más frecuentes de consulta en oftalmología. Hay diversos tipos, pero en lo esencial se deben al mal funcionamiento de las glándulas de meibomio, que se encuentran en el borde palpebral y fabrican el componente lipídico de las lágrimas. Cuando se examina las pestañas, su base tiene secreción o costras y al examinar el film lagrimal tiene un aspecto grasoso característico. Las grasas en exceso inestabilizan biomolecularmente la lágrima. Su tratamiento es de higiene palpebral, eventualmente antibióticos locales y de modo excepcional sistémicos. Los lubricantes reducen los síntomas. Es importante dejar en claro que las blefaritis generan las condiciones para que las bacterias crezcan, en especial los estafilococos, siendo esta una fuente importante en las devastadoras infecciones postquirúrgicas, por lo que siempre que se indique una cirugía oftalmológica, debe evaluarse el ojo externo y así instituir el tratamiento adecuado con el objeto de evitar complicaciones. Antivirales orales para endotelitis difusa, pacientes pediátricos, inmunocomprometidos o en profilaxis. Queratitis por herpes zóster. Hay periodo prodrómico, involucra una dermatoma trigeminal previamente.
Siempre cubrir con un antiviral sistémico. Valaciclovir 1000 miligramos 3 veces por día durante una semana. Si hay una epiteliopatía, antiviral tópico. Si hay una queratitis más profunda o una endotelitis, corticoides tópicos. Degeneraciones y distrofias. Las degeneraciones son entidades en general bilaterales de rápida progresión, no hereditarias y que con frecuencia se acompañan de vasos sanguíneos. Entre las más frecuentes, el pterigión por injuria actínica y el queratocono es una degeneración en la que la córnea se incurva a expensas de su espesor. Degeneración en la que la córnea se incurva a expensas de su espesor. Es la causa más frecuente de indicación de injerto de córnea. Las distrofias son patologías mucho más infrecuentes que las degeneraciones. Son bilaterales, suelen empezar a temprana edad. Son hereditarias, son numerosas dependiendo de cuál sea la capa de la córnea comprometida. Ojo seco. Ante la sospecha, realiza los tests de ojo seco, BUT, rosa de bengala o verde de lisamina. Stirmer, citología de impresión, muy importante. Si el trastorno es de la capa lipídica, tratar la blefaritis. Si el trastorno es la capa acuosa, lubricantes. Si el trastorno es la capa mucosa, acetilcisteína. Considerar ciclosporina al 0,05% tópica, cuando las medidas anteriores por sí mismas no han sido suficientes. Injerto. El reemplazo de la córnea, queratoplastia, puede ser del total de la misma, penetrante, o de una parte de su espesor, laminar. Tal indicación se efectúa cuando la patología no compromete la totalidad del espesor corneal. Hemos llegado al final del capítulo 8, córnea. Hemos visto síntomas de evaluación, queratitis, degeneraciones, distrofias, ojo seco y superficie ocular, injerto. El próximo capítulo es el 9, glaucoma.